Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos en este fin, cerca del fin, tú nos llamaste a nosotros primero y nos salvaste, y con tu preciosa sangre has limpiado todos nuestros pecados eternamente, para que no tengamos que recibir ese juicio en el cual estábamos destinados sin ningún mérito. Tú nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la gloriosa esperanza para poder en tu reino. Toda esta gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo gloriamos, Señor. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia y tu gran amor y aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos estar dentro de esta santa multitud. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que mira a cada uno de nosotros, y con tu santa mano, Señor, te pedimos de que nos sostengas y que lleves a cabo nuestras debilidades, y con tu palabra nos renueves cada vez más y que nos formes, Señor. Y como hijos tuyos, Señor, te pedimos de que no hagamos obras vergonzosas delante de ti. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la reunión de hoy, los hermanos y hermanas que están enfermos, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Los hermanos y hermanas que están siendo examinados, te pedimos, Señor, de que los cuides y que les des sus respectivas gracias y que ninguno caiga. Todas las iglesias que hay aquí en este país y todas las iglesias que hay en todo el mundo repartido, para que podamos llevar correctamente a cabo esta gran misión y gran orden que tú nos encomendaste, y que, Señor, te pedimos de que nos renueves con tu Espíritu Santo y que podamos llevar a cabo tu gran obra y tu gran poder. Tú nos das la palabra que necesitamos, nos enseñas el camino de la verdad, y, Señor, te pedimos de que nos des la sabiduría para poder discernir tu voluntad y darnos valor y fuerza para que nuestra vida no sea vana delante de ti, para que cuando estemos delante de ti, Señor, seamos bendecidos y que seamos glorificados por tu parte. Todo esto lo encomendamos en las manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. San Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Vamos a leer juntos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este año ya se está acabando. Los años están pasando muy rápido, ¿verdad? El día que el Señor venga nuevamente, el día en el que nos encontraremos con el Señor quien nos salvó, está muy cerca. Y mientras vivimos en esta tierra, sabemos que no nos quedan muchos días de vida que podamos vivir para el Señor desde que nos salvó. Al final del año, no podemos reflexionar sobre cómo vivimos el año por el Señor, o cómo hemos vivido dignos como cristianos desde el día de nuestra salvación. Tenemos que
observar desde dentro, agradeciendo con nuestra vida por la oportunidad de que el Señor nos ha dado a nosotros y que el resto de nuestras vidas, este tiempo que nos ha permitido el Señor para limpiar nuestros corazones y nuestras vidas y para que podamos ir a Él. Entonces, en el nuevo año, hay que estar agradecido con un nuevo corazón y hay que hacer las cosas que no hemos podido hacer en el año pasado y vivir con un corazón ferviente también. Continuamos estudiando la vida y estamento de un cristiano renacido y cuál es la vida adecuada de un cristiano nacido de nuevo. Nosotros, mientras oímos la palabra del Señor, escuchamos la palabra de Dios y la olvidamos, no hay beneficio. El Señor que nos salvó ha decidido cómo debemos de vivir el resto de nuestras vidas. Por eso, si vemos en Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor, después de que las personas hayan recibido la salvación, cómo debemos de vivir, el Señor nos enseña qué camino tenemos que ir, qué camino no tenemos que ir. El Señor lo observa. La salvación se recibe al creer en la gracia de Dios a través de Jesucristo, y en el momento en el que se acepta en el corazón, se recibe la salvación, y después de la salvación, la vida cristiana, está escrito de cómo debemos de vivir esta vida cristiana. Y si vivimos según todas las escrituras, está escrita una recompensa prometida, como dice la palabra. Nosotros, después de ser salvos por la fe, tenemos que vivir por fe. Nuestros cuerpos tienen que vivir por fe. El Señor no solo ha salvado nuestras almas, sino también nuestros cuerpos también. Si vemos en San Mateo 6, 31, 32, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Las personas que no han nacido de nuevo son las cosas que buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si vemos en San Mateo 10:30, ¿dijo Dios que se contaba su cabello? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué no sabe Dios? Que es incluso que ha contado todos nuestros cabellos. Dios quien ha salvado nuestras almas. Él también guarda nuestros cuerpos porque nos conoce y nos ayuda. Así, la última semana, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta palabra, este versículo, hay que reflexionarlo todos los días. Y si estoy viviendo realmente según esta palabra, si en mi vida lo primero de todo es Dios, si obedecer la palabra de Dios es lo primero de todo, primero tengo que darme cuenta de esto, y si no es así, tengo que arrepentirme. El Señor, a las personas que no obedecen su palabra, en vez de bendición, le da reprensión. Los cristianos no solo no haciendo cosas malas cometen pecado, pero como dice la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Por eso si vemos en Santiago 4, en lugar de lo cual deberéis de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Si es la voluntad del Señor hay que vivir, si es voluntad del Señor hay que morir.
Si no es voluntad del Señor, aunque yo quiera que hacerlo, no puedo hacerlo. ¿No es algo que es claro? Viva o muramos, según hay que hacer la voluntad del Señor, como dice el cántico, por lo que hay que saber si realmente estamos viviendo por la voluntad del Señor. Por medio de palabras solo dice que hay que vivir por la voluntad del Señor, pero por obras no. Eso finalmente es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, los cristianos que se jactan de ser salvos y creen que son salvos, pero está haciendo una vida cristiana incorrecta, hay muchas personas así. ¿Qué le pasa a estas personas y qué va a pasar? Tiene que pensar y tiene que reflexionar sobre ello. Por eso es la razón por la que sigo repitiendo los versículos de San Mateo capítulo 6, como la palabra que hemos leído. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Las personas salvas pueden decir a Dios como Padre nuestro. ¿No es algo asombroso? Seguimos en Romanos 8. Dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para esta vez otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Los que no han nacido de nuevo no pueden llamar a Dios Padre, pero el que ha nacido de nuevo, Dios es su Padre. Sigamos en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que han aceptado la gracia de Jesucristo y han aceptado la vida de Dios, tienen la potestad de ser hijos de Dios, ¿no es así? Esta potestad de ser hijos de Dios no saben cuán grande es. No hay nada más sorprendente que esto. Como ya hablamos de que los ángeles no pueden ser hijos de Dios, hay una palabra sobre un ángel caído, pero para el ángel, el Hijo de Dios no muere, no ha muerto. El Hijo de Dios nos dio la vida a través de su muerte, haciéndonos hijos suyos. Esto es un privilegio. No hay nada más sorprendente y más grande que esto. Pero continuamos olvidándonos en esto. La calificación de ser hijo de Dios, este privilegio, cuán grande y cuán maravilloso es, se siguen olvidando. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando naces de tus padres, te conviertes en los hijos de tus padres. Y como ha nacido de Dios, se ha convertido en un hijo de Dios. Dios sacrificó a su Hijo unigénito. Y este grano de trigo cayó en tierra y murió y dio mucho fruto, ¿no? ¿Qué tan asombroso es esto? Pero lo siguen escuchando esta palabra y se olvidan. Mientras una persona vive aquí en este mundo, como persona que va naciendo, su identidad es diferente de las personas, ¿no? Algunos son políticos, otros son educadores, soldados, científicos, médicos, etcétera, ¿no? Cada identidad, cada estado es diferente, pero una persona que actúe sin conocer su identidad, no debería de estar alguien a la altura de su identidad. Es muy importante, ¿no?, que el presidente piense y actúe como un presidente. Los educadores deben enseñar lo que deberían de enseñar como educadores, no solo a través de palabras, sino que hay que dar ejemplo en su vida. Cada uno de ellos hace lo que es apropiado para su estado. Y esto, si lo olvida, está haciendo incorrectamente. Los cristianos, a diferencia de las personas en el mundo, tienen un estado muy especial. Primeramente, increíble es la identidad de que eres hijo de Dios. Es algo sorprendente, ¿no? Por lo tanto, repito, que
esta potestad y esta gloria de ser hijos de Dios. Si vemos en Hebreos 2:10 a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La salvación de nosotros, que fue a través del Hijo unigénito, después de la crucifixión, da lugar al nacimiento de muchos hijos, para entrar en la gloria de Dios. En una palabra, es gloria de Dios. La vida eterna y la gloria no es algo... Las personas realmente, la eternidad, vida eterna, gloria, pero carnalmente no es nada, sino que son... La gloria humana está hablando, ¿no? La riqueza, la gloria de la carne. No es finalmente como... Son como las flores que al final se marchitan, ¿no? Pero nosotros tenemos una vida eterna, una vida, que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Qué piensan? ¿Creen que estas personas que han obtenido esto pueden vivir como quieran? Y como dijimos la última vez, las personas que reciben la salvación, como está escrito en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si son hijos de Dios, automáticamente la casa de Dios es mi casa, el cielo de Dios es mío y todas las cosas de Dios son mías. Somos herederos de Dios. ¿Qué piensan? ¿No es asombroso? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros, como está escrito en 1 de Pedro, y que Dios nos ha preparado todo esto como una herencia eterna en el cielo. Es algo asombroso. Y las personas que han recibido la salvación, mientras viven aquí en este mundo, el Señor protege nuestra alma y también nuestro cuerpo. Hasta que entremos en el reino de los cielos, el Señor nos da todas las cosas que necesitamos. Nunca debemos de olvidar en esto, y si no confía en esto, su vida cristiana se va a convertir en un caos. ¿Por qué? Porque el propósito es diferente. Un atleta tiene una meta y tiene que correr hacia esa meta con todas sus fuerzas. Y de repente está corriendo y escucha otra cosa, se va para allá, entonces otra vez otra cosa y se va para allá. Entonces se olvida de lo que está haciendo realmente. Se olvida de que es un corredor, de que es un atleta. Si hacen incorrectamente, los cristianos pueden perder su identidad y si lo pierden pueden vivir con una persona no salva. Y esto es una contradicción asombrosa. Nosotros estamos viviendo aquí en este mundo, pero el Señor nos dice que no pertenecemos a este mundo. Jesús nos dijo, nosotros no pertenecéis al mundo, sino que me pertenecéis a mí, porque el Señor, para darnos esta vida eterna y gloriosa esperanza, el Señor nos salvó. La carne está en el mundo, pero no del mundo, sino tiene que estar dentro de Dios. Y no olviden esto nunca. Y si vemos en San Mateo 6:32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como es hijo de tal y tal, el Señor sabe todo lo que necesitáis. Nos da gracia espiritual y nos satisface nuestras necesidades físicas. Y tenemos que confiar en ello y vivir en ello. Y el Señor quiere darnos todo, pero hay una condición.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Esto, aunque siga continuamente hablando, se olvidan rápidamente las personas. ¿Por qué? Porque tienen algo que es primeramente que no tiene nada que ver con esto. Y tienes que pensar por qué. Tiene que encontrar la causa y arrepentirse. ¿Hasta cuánto van a estar así? Ustedes saben los hipócritas porque son hipócritas. Porque sabe lo que se supone que debe hacer, lo habla bien, sabe lo que tiene que hacer, pero su obra es completamente al revés, por lo que se convierte en un hipócrita. Nosotros, los cristianos, nos podemos convertir en hipócritas, más contradictorios. La gente del mundo vive de acuerdo a sus instintos físicos porque no son salvos. Viven de acuerdo, el que tiene la potestad del aire, es inevitable, pero si un hijo de Dios que es salvo vive igual que las personas del mundo, es un hipócrita. Cuando viene a la iglesia, sabe orar bien, sabe cantar bien, sabe testificar bien, pero su vida es completamente diferente a lo que dice. ¿Qué persona es? Es un hipócrita, entonces. Nosotros tenemos que saber que si lo hacemos mal, podemos convertirnos en hipócritas. Ahora tenemos un problema que debemos de tomarlo en serio. Dios nos ha mandado una promesa. ¿Cuál es? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Su reino y el propósito de nuestra vida en esta tierra es predicar el reino de Dios. Para predicar el Evangelio, para preparar muchas personas, el pueblo de Dios, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Lo mejor que Dios ha hecho es salvar a los pecadores, dando a su Hijo unigénito hasta la muerte como ofrenda por el pecado. Mas el pecado, mas el justo no perecerá, sino que tendrá vida eterna, ¿no? Este es el alto comando más y la misión y privilegio que el Señor nos otorga a nosotros. ¿Quién puede hacer esta obra de salvar almas que se están dirigiendo al infierno y dirigirlos al cielo? Esto no lo puede hacer nadie de este mundo, sin más. Solo pueden hacer los cristianos. No se puede hacer con dinero, con poder, con fuerza. No, solo lo pueden hacer los cristianos. Por lo que la obra de predicar el Evangelio del Reino, Dios vendrá y la voluntad se hará en la tierra como en el cielo. La voluntad es obedecer la palabra de Dios, practicar el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Todo esto se trata de buscar la justicia de Dios. El propósito de la vida de un cristiano no es la elección de esa misma persona, sino la elección de Dios. Dios nos dio la sabiduría para vivir y para saber. Después de recibir la salvación, Él es quien continúa brindándonos gracia y vida, y para poder ser más ricos después de ser salvos. Y Dios nos dio la sabiduría para poder vivir de acuerdo con su voluntad. Y también el Señor ha establecido el propósito de nuestra vida. No es una propia decisión. No quieres hacer lo que quieres hacer y vivir lo que quieres. Un soldado en una guerra debe de renunciar todo y dar su vida por la supervivencia de su país y su gente. Si huyes del campo de batalla por miedo a morir, y si se escapan, finalmente está a tiro, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en una guerra continua con el diablo.
no se pueden convertir en un fugitivo. Es por eso que nosotros podemos vivir de acuerdo con la sabiduría y la fuerza de Dios para que el propósito de la vida que nos ha sido dada de acuerdo con la palabra que Él nos ha dado. Esto no estamos haciéndolo nosotros con nuestro propio poder. Aquellos que quieren vivir por el Señor les da sabiduría y poder para vivir. Seguimos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo, ¿no? Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos da el deseo de conocer la voluntad de Dios y nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios y nos da el poder para poder hacerlo. ¿Para qué? Para llevar a cabo su voluntad. No solo con palabras, sino realmente. Las personas de este mundo que han dejado a Dios están haciendo todas las cosas según su sabiduría, sus pensamientos y sus esfuerzos. Los cristianos que han nacido de nuevo, el Señor ha prometido que suplirá todas las necesidades de nuestra carne, como un bono, ¿no? Si obedecemos la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Primero hay que aclarar este problema. Después de que Adán pecó, el alma pecaminosa murió, perdió la comunicación con Dios, dejó a Dios, y la tierra fue maldita. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este es el destino del pecador. Los que no son salvos todavía viven de esta manera. Tienen que sudar para poder comer y para poder vivir según sus medios y sus métodos. Los pobres viven en la pobreza y sufren muchas dificultades, mientras que los ricos viven una vida rica, problemática, preocupada y afligida también. ¿Qué piensan? ¿Por ser rico ya eres feliz? No, nunca vas a ser feliz. Son felices los que están en el poder. No saben cuántos problemas tienen. Demasiado dolor mental. Yo ahora me acuerdo de una cosa. El emperador James en Inglaterra estaba muy afligido. Salió a hurtadillas del palacio, se cambió la ropa y fue a caminar por un campo apartado. Pero en el valle escuchó una canción muy amigable. Vio que había un molino de agua y al lado un abuelo estaba cantando. Aunque las personas del mundo no me envidien, yo tampoco envidio al mundo. Cuando pienso en la gracia en la cruz, los himnos de Aleluya salen solos. Los himnos de Aleluya salen naturalmente cuando piensas en el amor de Dios. Y cuando escuchó este cántico, el emperador James le dio mucha envidia. Y yo que estoy en un palacio real, solo tengo aficiones, me duele la cabeza, pero ¿qué le pasa a este abuelo? ¿Por qué tiene así? Entonces le envidió, ¿no? Y se acercó a este abuelo y le hizo parar. Este abuelo no sabía que era el emperador, ni era rey, no sabía ni su nombre. Y este emperador James le dijo, abuelo, por favor, canta otra vez la canción que acabas de cantar. Entonces el abuelo le dijo, no, ¿qué canción voy a cantar yo? Es porque estaba feliz y he cantado.
¿Por qué estaba tan feliz? Porque estoy feliz porque Dios me amó y me salvó. Y este emperador James le dio una notificación a este abuelo enseñándole quién era y le dijo: abuelo, ven a mi casa mañana a las 12 en punto. Tiene que venir sí o sí. El abuelo no sabía ni leer y lo recibió y lo guardó. Y la abuela vino por la tarde y el abuelo estaba orgulloso. Yo estaba cantando y un caballero vino y me felicitó por ser tan bueno cantando y me ha dado una carta como esta y me pidió que fuese a su casa mañana a las 12 y le enseñó esto a la abuela y la abuela se limpió los ojos porque la abuela sabe leer, ¿no? Y dijo: ¿eh? Ese es el rey, emperador rey James. Y se sorprendió. Y le dijo: oye, ¿tú no has hecho nada mal, cariño? No, no, yo no he hecho nada mal. Solo me dijo que cantase otra vez y yo estaba tan feliz, simplemente canté porque estaba feliz, solo esto. Entonces, que el emperador ha pedido que vaya, tampoco podría ir, ¿no? Entonces se puso su ropa y se fue al palacio a encontrarse con el rey y estaba esperando a que llegase el emperador James. Y cuando lo vio, salió corriendo a recibirlo al abuelo. Y eso enfrente a tantos sirvientes. Y le dijo: abuelo, la canción que cantaste ayer, por favor, cántala. Y este abuelo dijo: yo, ¿qué voy a cantar? Tenía mucha vergüenza, ¿no? Y ahí habían muchos funcionarios, sirvientes, personas altas. Y le dijo: no, abuelo, por favor, canta. Por favor. Te lo pido como favor. Entonces el abuelo, ¿no? Preparó su voz. Aunque las personas del mundo no me envidien, yo no envidio al mundo. Cuando pienso en el amor en la cruz, el himno de Aleluya sale solo. Entonces el emperador empezó a aplaudir. Y entonces los subordinados dijeron: yo quiero tener la fe de ese abuelo. Yo no tengo esa alegría y esa paz, pero sé la causa y debo creer en Jesús, que es en lo que él cree. Entonces en ese momento el emperador James creyó en Jesús. Ustedes saben que la traducción de la Biblia en inglés de King James Version, ¿no? Fue traducido por el famoso rey James King. Es la mejor traducción en inglés. Ahora, nosotros tenemos esa paz y esa alegría que nadie de este mundo tiene. Eso es un tesoro. Mientras viva en sus pies esta paz, este tesoro, si lo pongo en mi corazón, vendré a ti otra vez y te llevaré al cielo ese día de gloria, como dice este cántico. Porque la alegría y la paz es el cielo, en el corazón. Si vemos en San Lucas 17:21, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios viene primero en el corazón. Un hombre que tiene el cielo en su corazón puede ir al cielo eterno. Entonces, no estamos en el mundo a pesar de que vivimos en el mundo. Vivimos en la tierra, pero vivimos disfrutando la gloria del cielo. Por eso, las personas cristianas deben de saber que si obedecen la palabra de Dios, la carne vive por la recompensa de Dios. La gente del mundo vive por sus medios, por sus métodos, por su sabiduría y por sus esfuerzos. Ya que vivas pobre o rico, Dios no está entre ellos.
Todo lo que hay ahí es simplemente sufrimiento. Pero los cristianos no están contentos con las riquezas, no son pesimistas porque son pobres, sean infelices, como dice el apóstol Pablo. Sé cómo obtener riqueza y cómo enriquecerme, así que me hago rico y necesitado. Cuando somos ricos, le damos esa riqueza a Dios, y cuando somos pobres, estamos satisfechos con el Señor. Jesús es mi Señor, Él está en mi corazón y estoy satisfecho solo con el Señor. Ahora, cuando se llega hasta aquí, puede vivir por el Señor. Sí, de lo contrario, va a vivir anhelando las cosas de este mundo, honra, poder. Hay que ignorarlo, como si fuesen unos juguetes que están jugando, unos niños que están jugando con los juguetes. Porque en un momento, después de un tiempo, todo arderá, se pudrirá y desaparecerá. Nosotros tenemos una gloriosa esperanza, inagotable, incorruptible. No solo nos da, sino que también nos da lo que necesitamos mientras vivimos en la tierra. El Señor no empieza a derramar tampoco todo lo que necesitemos, ¿no? Un padre que es rico le da a su hijo un cheque de 1 millón de dólares y le compra un coche de 100 millones de euros. No, de dólares. Yo escuché esto antes. Un niño fue con un cheque de 100.000 wones y le dijo: oye, dame patatas. Y el dueño de la tienda se sorprendió y al recibir este cheque y dijo: mi madre, mientras me dio esto, me ha dicho que compre algunas patatas. Entonces sospechaba, ¿no? Este niño no sabe lo que ni siquiera es este dinero y ha traído mucho dinero y pensó que no podía pagar. Entonces llamó a su casa y dijo: oye, ¿este es tu niño? Entonces me ha traído un cheque de 100.000 wones y me ha dicho que le dé unas patatas. ¿No es algo que es incorrecto? No, no. Le va a decir la madre a este señor, al dueño: ¿pero qué pasa? ¿Que mi hijo no puede llevar 100.000, un cheque de 100.000? ¿Pero esto es algo que ha hecho correcto a la madre? Hay un dinero que se le puede dar a unos niños pequeños, hay un dinero que se le puede dar a los estudiantes, hay un dinero que se le puede dar a los universitarios. La cantidad es diferente. Si le das un gran dinero a un niño pequeño, puede surgir cosas muy malas. El Señor nos da tanto como crece nuestra fe. Si nuestra fe no crece bien y queremos algo más grande, el Señor, aunque los da, lo quita. El Señor nos hace pobres y también nos hace ricos. ¿Por qué los israelitas, el Señor le hizo tener hambre en el desierto, los golpeó, pero el Señor aún así le dio maná, le dio agua de las rocas? ¿Por qué hizo esto? Porque les estaba enseñando a cómo confiar solo en Dios. Si tiene un poco de dificultad, entonces dice: ay, ¿por qué el Señor, por qué Dios siempre me está dando dificultad? ¿Por qué soy tan pobre? ¿Por qué no puedo hacer esto? Que el Señor me quiere hacer dar todo, pero ¿por qué estoy así? ¿Es porque el Señor no está? Si no, es a propósito. Si tiene una fe como el apóstol Pablo, ¿quién hay una persona así? Por eso vemos en 2 Corintios 1. Nosotros habíamos perdido la esperanza de vivir y fuimos condenados a la muerte. Habíamos perdido la esperanza de vivir y estábamos condenados a la muerte, al igual que está esperando el día de su muerte.
¿Por qué? ¿Para qué? Para que no confiara en nadie más, sino que solo confiase en Dios. Para que solo confiase en Dios, el Señor hace que esa esperanza de vida se corte como una persona condenada a muerte. Y cuando confía en Dios es cuando el Señor se lo lleva, ¿no? El apóstol Pablo confió en el poder del Señor y predicó el Evangelio. En Hechos 16, cuando fueron atrapados mientras estaban predicando el Evangelio en Filipos, fueron condenados a prisión, golpeados, encadenados. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas durante la noche? ¿Empezaron a suspirar y llorar? No. En la noche rezaron y cantaron. No sé qué canción cantaron, pero seguramente llevaban un buen ritmo, ¿no? Dándole así, golpeando el grillete. ¿Pero por qué? Porque Pablo, cuando Esteban fue el que votó, ¿no? Que se llevase a cabo la ejecución de Esteban. Fue a atrapar y matar a los que creen en Jesús, pero Pablo, cuán agradecido está de que finalmente el Señor lo salve. Porque Pablo no escatima nada de su vida para predicar el Evangelio. Él estaba listo para morir para predicar el Evangelio. Ahora está agradecido de ser perseguido y sufrido para predicar la obra del Evangelio. No de perseguir al Señor, sino de predicar a Jesús. Por eso rezaban y cantaban. ¿Y qué hicieron después? Se abrieron las puertas, hubo un gran terremoto y se abrieron las puertas. Y el alguacil estaba sorprendido. Y viendo que estaban todas las puertas abiertas, este guardia que tenía que vigilar si escapaban los prisioneros, el guardia tiene que morir, ¿no? Entonces, justo cuando quería suicidarse este guardia, el apóstol Pablo dijo: no te suicides, no mueras, estamos aquí vivos. Y vieron que estaba deshecho, estaba sin todos los hierros que tenía en los brazos, se le quitaron. Pero hay una palabra ahí que dice que toda la familia de ese guardia recibió la salvación. El Señor da sufrimiento y en el momento en el que confía en el Señor en ese momento es cuando aparece el milagro de Dios. Y después de esto, cuando estaba predicando el Evangelio, estaba encarcelado en una prisión profunda, mazmorrosa, mohosa, y apareció Dios y le dijo a Pablo: sé valiente, no morirás. Cuando testifiques, ¿cómo has testificado aquí? También irás a Roma y me testificarás. Y yo cuando vi esa palabra dije: qué raro. Si el Señor está con nosotros, ¿no? No teníamos que ser golpeados ni encarcelados. Pero el Señor, y cuando en el momento en el que hemos sido azoteados, encarcelados, entonces aparece Dios y dice: sé valiente. No tenemos que pensar que Dios siempre está con nosotros cuando estemos en medio de paz, sino que en medio de las aflicciones también el Señor está. Es una promesa. Jesús, los judíos que lo perseguían para matarlo, pero cuando llega el momento nadie podía matarlo. A veces trataron de matarlos con apedrearlo, o empujarlo al borde de un acantilado. Pero Jesús, al final en Jerusalén, en la Pascua, tenía que morir en la Pascua en Jerusalén. Hasta que no muriese en el día que Dios propuso, no podía morir. El apóstol Pablo, su lugar de muerte era en Roma, para evangelizar y morir, decapitado. Hasta allí, tú no vas a morir. Irás a Roma y me testificarás, dijo Dios a Pablo.
el Señor es quien nos hace depender de Él en nuestros sufrimientos y muestra su poder en nuestros sufrimientos. Las promesas de Dios se realizan, se hacen realidad. ¿Por qué creemos que el Señor nos salvó? Pero ¿por qué no pueden creer de que el Señor está con nosotros en nuestra vida? Si sufren un poco ya empiezan a resentirse. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y tenía un poco de sed, ya se resentían, dicen, vamos a regresar a Egipto, se quejaban. El poder y la gracia que el Señor le dio a este pueblo de Israel para salvarlo, se lo olvidaron. Y también esta nube y esta nube de fuego que protegía al pueblo de Israel, también se olvidaron. Y finalmente el Señor mató a todas las personas que estaban en el desierto, ¿no? Ahora debemos de aprender qué es vivir con fe, y vivir con fe no solo con palabras, sino hay que vivirlo realmente, ¿no? Vamos a buscar un momento Salmos 18. Salmos 18. Versículo 20. Vamos a leer juntos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Como dijo David, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Limpieza se refiere a que es limpio, ¿no? Que está lejos del pecado. La salvación se ha recibido a través de la fe en Dios, pero por la gracia de Dios, pero después de que somos salvos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que predicar el evangelio, hay que obedecer la palabra, hay que vivir la voluntad, hay que vivir según la voluntad de Dios, practicar el amor de Dios, y de acuerdo con la justicia el Señor me recompensa. No se va a equivocar, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Dios cumple siempre su promesa. Vamos a buscar un momento Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo, el Señor se lo enseñó así, y Pablo, todo lo que mostró, también el Señor nos dice a nosotros. Pablo vivió así, ¿no es al final así? Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo en Cristo. Jesús es el Señor que nos salvó y también para nuestra vida es un ejemplo para nosotros. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Nosotros, a través del Señor, a través de los apóstoles, aprendemos cómo tenemos que obrar, oímos y vimos. A través de la fe se ve cómo han vivido en el Antiguo Testamento los profetas, la obra que hizo Jesús, la obra que hicieron los apóstoles. Todo esto son lecciones para nosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces se os serán añadidas todas estas cosas, ¿no? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, entonces, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa?
El Señor, a través de su paz, nos guarda y el Señor nos ayuda. Pero si no lo hace, se puede perder la promesa de Dios y tendrá su correspondiente castigo. Una persona que no tenga castigo pueden ser dos cosas: que no hayan sido disciplinados, uno es porque no ha recibido la salvación, y segundo, si ha recibido la salvación es porque está esperando, ¿no? Pero esa persona que salva no puede ir muy lejos, ¿no? Gana mucho dinero, pero su corazón está fuera de Dios. Entonces Dios pensará con esa persona, ¿qué pasará con este? Entonces, al finalmente, hasta toda su casa vuela. Una persona que estaba ganando dinero muy bien, de repente vuela hasta su casa. Y no solo hay una persona así. El Señor no deja a una persona cristiana así. La diferencia es si la duración es corta o larga, pero Dios lo deja. Y la persona salva dijo, mira, si una persona salva no está haciendo su vida cristiana, pero le funciona bien, entonces puede decir esta persona, entonces yo si vivo así, puedo vivir bien. Esto es un engaño. Tiene que imitar lo correcto. ¿Por qué quiere imitar lo que es falso? La fe siempre tiene que seguir y aprender de los pasos de alguien que está siempre delante de mí. ¿Por qué te da tanta envidia quedarte atrás y convertirte en una persona equivocada y aprender de ellas? Nosotros solo tenemos que observar en el Señor. No hay que mirar a otro lado o otro lado. Solo hay que ver al Señor. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro le dijo, si eres el Señor, dígame que camine sobre el agua. Pedro era un hombre valiente, ¿no? Dijo que iba a caminar como hizo el Señor. Había una tormenta, había tormenta de agua y todo eso, pero aún así le dijo Jesús a Pedro, ven, camina. Entonces Pedro saltó al agua. ¿Cuánto andó? Cuando estaba solo observando al Señor, pudo andar por el agua, ¿no? Pero cuando observó al agua o a otro lado que no era Jesús, se hundió. Entonces le dijo Jesús, hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué miras alrededor? Solo tienes que fijarte en mí. Eso no es fe. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué maravilloso es que el Dios de paz esté con nosotros, ¿no? Jesús envió a sus discípulos a evangelizar. Si vas a cualquier casa, primero tienes que decir que esté en paz, ¿no? La paz de Dios sea en esta casa. Y se bendecía de esta forma. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Tiene que ser digna. Nosotros, cuando vemos a cualquier persona, le tenemos que decir que la paz de Dios esté con vosotros. Tenemos que la gracia de Dios siempre esté con nosotros. Entonces, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser digno. Tiene que ser digno, ¿no? Esa persona para recibir la gracia y la paz de Dios, realmente. Seguimos en Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amor inalterable. Vamos a buscar un momento Filipenses capítulo 4. Desde el 14 voy a leer yo. Desde el 14.
Voy a leer yo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra hay que leerla detalladamente y hay que entenderla bien. La iglesia de Filipo, cuando fue a predicar el Evangelio el apóstol Pablo, si vemos en Hechos 16, pero cuando después de que Pablo se fue de Filipo, los hermanos filipenses siempre oraron por él, intercambiaron mensajes con él y también ayudaron a escribir. En ese momento, Epafrodito, fue a través de este Epafrodito que lo utilizaron como mensajero, ¿no? Porque en esa época no había ni teléfono, nada para mandar cartas así, pero fue a través de Epafrodito, ¿no? Lo que se enviaban continuamente entre ellos. Epafrodito, todo lo que le decía todos los filipenses, ¿no? Se lo decía a Pablo, y Pablo todo lo que le dejaba Epafrodito, Epafrodito luego se lo decía a los filipenses, y así mutuamente, ¿no? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, que aunque esté en Roma, continuamente está haciendo reunión. Y el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo esto, ¿no? Porque habéis participado en mis sufrimientos. Bien, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Mientras estaba predicando el Evangelio, ha dicho que es porque han recibido palos o han sido encarcelados juntamente. ¿Qué significa que participar conmigo en mi tribulación? Que su corazón estaba participando con Pablo. El corazón de los filipenses estaban participando con Pablo no solo en oración, sino que todo lo que necesitaba Pablo, estos hermanos filipenses le proporcionaban. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Todas las cosas que necesitaban, las cosas materiales, todo esto le ayudaban. Es decir, no había ninguna otra iglesia que le ayudaba al apóstol Pablo. Viendo esto también, da un poco de pena. Había muchas iglesias, pero las demás iglesias, ¿qué hicieron? ¿Solo el apóstol Pablo evangelizó en la iglesia de Filipo? Hay muchas personas salvas, pero personas que participasen en la tribulación con Pablo eran pocos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, porque los judíos siguieron el evangelismo en Tesalónica, ¿no? Persiguieron. Y me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es porque busque dádivas. ¿Qué significa esto? No significa que sigan ayudándole, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ayudar a Pablo, no solo era ayudar a Pablo, sino la gracia para los santos de Filipo. Esa gracia que finalmente iba a arreglar el Señor la cuenta, es decir, estaba haciendo feliz al Señor también. Por eso el apóstol Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Cuando dice esta palabra, Pablo estaba
encarcelado en Roma. Pablo, que estaba encarcelado en Roma en el temor de la muerte porque no sabía cuándo iba a morir, pero dijo Pablo, tengo mucho miedo, pero dijo, no, pero todo lo he recibido, tengo abundancia. Y tengo abundancia. ¿Qué significa? Que no hay nada que me falte. Si el Señor está conmigo, ¿qué necesito más? Y tengo abundancia, estoy lleno. Si tengo que comer arroz, pues como arroz. Si tengo que comer sopa, pues sopa. Si tengo que beber agua, pues agua. Si no tengo nada, pues no como. No había ninguna preocupación. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto. Este Epafrodito, los santos de Filipos, a través de Epafrodito, le enviaron las cosas a Pablo. A Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Agradable a Dios. Los santos de Filipo hicieron realmente feliz a Dios, predicando el Evangelio, ayudaron para predicar el Evangelio, participaron juntamente en la tribulación con Pablo, y todo esto fue para buscar fruto que abunde en la cuenta de los filipenses, y esto es lo que hicieron agradable a Dios. Eso es buscar el reino y su justicia, ¿no? ¿Tiene que enviar un misionero hasta lejos para predicar? El apóstol Pablo, cualquier lugar donde iba, predicaba el Evangelio, era perseguido y ahora mismo estaba en Roma encarcelado, pero los santos de Filipo estaban orando continuamente y participaron en la tribulación con Pablo. Como si estuviesen ellos mismos también encarcelados con Pablo. Participaron en su sufrimiento, su tribulación. Nosotros, aunque no podamos salir afuera a predicar el Evangelio a todos los países, unos hermanos y hermanas dicen, yo no he ido nunca a la misión mundial, no estoy bien de salud, no tengo mucha libertad y voy al trabajo, por eso no puedo ir, no he podido ir. ¿Qué dices? Si no puede ir, si ora. Pero aún así ora y da todo su material para que pueda llevar a cabo el Evangelio, esa persona está participando en esa tribulación. El apóstol Pablo sin embargo, bien hicisteis, como está escrito en 1 Corintios 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Esto solo pasó con apóstol Pablo? Solo cuando estamos involucrados en el dolor o estamos golpeados y encarcelados es cuando estamos involucrados en el dolor. No. También es sacrificio rezar y tener el mismo corazón que esa persona, invertir lo que tiene su material para esa persona. Yo puedo vivir en un lugar mejor, puedo vivir en una casa mejor, pero entregarlo todo para el Evangelio, aún así, eso es sufrimiento también. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Tenemos que ser felices. Tenemos que alegrarnos. Solo sabe Él y solo sabe esa persona y solo sabe Dios. Dios estará complacido. ¿Cómo predicarán los cristianos sin sacrificio? Ahora mundialmente estamos enviando misioneros a 74 países del mundo y todo esto lo tenemos que hacer nosotros. Hay muchas iglesias en lugares que económicamente no están muy bien. ¿Y quién hace esto?
Muchos cristianos trabajan duro, no utilizan para ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo entregan todo. Una hermana, como no tenía ropa, cuando vio que había un 80% de ropa buena en rebajas, de repente pensó, aunque yo pueda vivir sin comprarme esa ropa, tengo que entregar todo este dinero mío por el Evangelio. Entonces finalmente se dio la vuelta a esta hermana y entregó todo su dinero al Evangelio en vez de comprarse ropa. Nosotros cuando empezamos con nuestra iglesia, solo esa hermana, no, sino todas las personas que tenían ese mismo corazón. Y como han habido personas así, así se ha llevado a cabo la obra de Dios. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando el Evangelio, ¿solo fue él? No. Sino que Priscila y Aquila, por ejemplo, entregaron su cuerpo, entregaron su todo. Dieron su vida. Si ya con solo dar su vida, ¿qué más pueden entregar más? Priscila y Aquila eran laicos, ¿no? En versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra hay que tenerla en cuenta. Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que participar en la obra del Evangelio, tenemos que participar en la tribulación del Evangelio. Nuestro material, nuestro trabajo, si lo sacrificamos, el Señor a la vez que hace feliz a esas personas, el Señor se lo llena aún más. ¿Pueden creer en esto? Se hace tal como está escrito. Vamos a buscar un momento. Tercero de Juan. Antes de Judas. Tercero Juan 1 y 2. Vamos a leer. Al anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este tercero de Juan es corto, pero dentro de aquí hay un significado muy importante. El anciano, el quien escribió este Juan, fue el apóstol Juan, apóstol del Señor. Y este tercero de Juan se le envió una carta personal a Gayo, ¿no? A este anciano Gayo. ¿Por qué le dijo anciano? Los ancianos lo que hacen es llevar el cuidado de los hermanos y hermanas, también a veces discernir, enseñar. Habían ancianos que enseñaban, habían ancianos también que se llevan a cabo el cuidado de los hermanos y hermanas para la obra de la iglesia. Pero Pablo, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. En estos versículos aparece 3 veces la palabra amar. Este Juan es el que recibió el amor de Dios, amó a la iglesia, amó a Dios más que todas las cosas, pero el amor de Dios se realiza aún más entre personas que más conocen el amor del Señor.
Como el Señor me amó primero, yo lo amo. No solo a través de palabras. Este amor se lleva a cabo entre personas así. Y este anciano Gallo era una persona que realmente amaba al apóstol Juan. El anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este apóstol Juan continuó orando por este anciano llamado Gallo. ¿Por quién rezas? Por las personas que queremos, ¿no? Ama a una persona pero no reza por él. Eso no es un amor verdadero. Si los padres aman a sus hijos, tienen que rezar por ellos. Si no rezan, hay dos cosas. Que no haya recibido el amor de Dios o que no ame realmente a su hijo. Dicen que la oración de la madre es la más poderosa. Yo regreso a casa, no puedo olvidar la oración de mi madre, como dice el cántico. Un niño con una madre rezando por él nunca va a caer. Es correcto. ¿Por qué la oración de la madre es tan poderosa? Porque la madre es la que más ama a su hijo. Personas de todo el mundo que le dicen, le preguntan a su madre si ese niño es suyo, si ese niño está mal educado, pero aún así, la madre dice, sí, es mi niño. Una persona, ¿no? A un hijo, ¿no? Que se ha sido condenado a muerte, y la madre no puede hacer nada por él ahora. Y ahora cuando este hijo va a ser condenado a muerte, la madre pidió un último favor. Si muere después de morir mi hijo, al lado hay una tumba especial para los que son condenados a muerte. Y el último favor que pidió la madre fue, el día en el que muera, que le enterrasen al lado de su hijo. El amor de una madre es absoluto, no se rinde hasta el final. Lo más cercano al amor de Dios es el amor de la madre. Te ama hasta el final. Se rinde, no se rinde. Este hijo que está condenado a muerte, que lo entierren a su lado. Las madres rezan por sus hijos. ¿Por qué? Porque lo aman. Y Dios escucha esa oración. Si sus hijos hacen mal, oren los padres y las madres. Por supuesto, no solo deben de orar, sino tienen que ser bien guiados por la palabra, si lo amas realmente. Aunque yo no pueda cuidar a mis hijos como que yo quiera, pero Dios sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Este apóstol Juan, el anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está orando con fervor, ¿no? Este versículo 2, en otra religión, están enseñando esta cosa como el triple evangelio, que lo primero tienes que ser tu salud, la riqueza y todo, y luego tu alma. Están enseñando esto incorrectamente, pero no saben ellos lo que es prosperar tu alma.
sino que, a ver, aquí primero ellos tienen en cuenta prosperar en todas las cosas, que vaya, que vaya bien, la casa, el dinero, la empresa y luego la salud, que tenga buena salud. Pero el problema, así como prospera tu alma, es decir, la bendición del Señor viene si prospera bien el alma. Después de recibir la gracia del Señor y recibir la salvación, es lo más importante. Y después, no solo esto de recibir la salvación, sino una vida obediente a la palabra de Dios, vivir por la voluntad del Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra. Tiene que buscar la justicia y el reino de Dios. Y que hay que estar cerca de Dios, vivir una vida cerca de Dios y tener una comunicación continua con el Señor. Y entonces así es, tener una correcta vida cristiana. Esta persona llamada Gallo, hay que saber qué tipo de persona era Gallo. No solo las bendiciones que obtuvo tenemos que saber, sino que Gallo, leemos en Romanos 16:23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Hospedador, ¿no? Es el que se encargaba de las cosas de la comida en la iglesia, ¿no? En nuestro también están las madres, ¿no? Que se dedican por el que luchan por el comer y por los hermanos y hermanas. Algunos hermanos y hermanas traen de sus propios negocios, si tiene una carnicería o si tiene una agricultura, ¿no? Traen de sus propios negocios todo lo que pueden traer por los hermanos y por las hermanas. Ser responsable de la comida no es algo fácil. No solo yo y mi familia tenemos que comer bien, sino que toda la iglesia, porque es toda mi familia. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Danos, no solo a mí, sino a todos. Tenemos que vivir juntos. Algunos hermanos tienen hambre y son pobres, pero otras personas comen demasiado y no es justo, es injusto, ¿no? Algunas personas comen, viven bien, pero los misioneros están viviendo una situación demasiado difícil. Los israelitas comían manna, ¿no? Solo un centeno, ¿no? Era siempre lo mismo, aunque cogían mucho, luego cuando llegaba a casa era uno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ahora, aunque no podemos guardar tal cual, pero tenemos que intentar hacerlo. Anciano Gallo, no sé qué hizo, pero por la comida de los hermanos y hermanas fue el que se sacrificó mucho por ello. Cuando vino el Señor, ¿a quién le dará la comida espiritual y también la comida física? Entonces, esto lo tenemos que hacer nosotros. Seguimos en Hechos 24, y le acompañaron cuando estaba el apóstol Pablo predicando el Evangelio. Este Gallo también participó en la tribulación de Pablo. Nosotros, si verdaderamente obedecemos la palabra de Dios y vivimos por el reino de Dios y sacrificamos
mi trabajo, mis materiales para la obra del Señor, no solo mi alma. El Señor va a ayudar a mi carne también. Si trabajamos duro por el Señor nos ayuda para que podamos trabajar para Él. Y tiene que creer en esto. Este gallo, había una razón por la cual el apóstol Juan lo amaba tanto. Si vemos en el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Este gallo, cuando estaba con el apóstol Pablo por el Evangelio, también participó y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, por eso el apóstol Juan se regocijó mucho, ¿no? Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andan en la verdad. En el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Qué significa los desconocidos? Y no que a las personas, para predicar el Evangelio por esas personas desconocidos. A esas personas, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Este gallo, a las personas que predicaba el Evangelio, el gallo lo ayudaba mucho, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Yo cuando vi esta palabra en el Antiguo Testamento, que como es digno de su servicio a Dios, esto es, se refiere a que a Dios, buenas tardes, a Dios, en la antigua traducción, sino que todas las cosas que necesitasen esa persona, que lo lleve, que lo tome todo él, que los gastos, cuando vaya a un sitio, que le ayude a pagar sus gastos, eso es ayudar adecuadamente. Cuando yo iba solo predicando y cuando estaba en medio de dificultad cuando predicaba, pensando, hay una persona que fue muy buena conmigo. No sabía cómo, no sé cómo lo sabía, pero me daba dinero de su bolsillo, me daba de comer. Y habían personas que me ayudaron mucho. Y eso fue un gran consuelo para mí, una gran alegría. Desconocido, ¿no? Por eso en el versículo 7, porque ellos son los desconocidos, ¿no? Porque ellos salieron por el amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estas personas que estaban predicando el Evangelio no recibían nada. No tenían personas especiales que le ayudasen. Los gentiles iban a ayudar. Yo cuando predicaba, cuando había muchas personas reunidas, escuchaban bien. Pero cuando me volvía, no había ninguna persona que me decía, oye, vente a mi casa. Después de terminar, no tenían un lugar para irme. Esto es antiguamente, ¿eh? Es algo que digo desde hace unos 40 unos 50 años creo que ya han pasado. Yo antes de casarme, fue antes que se casarme, antes de subir al monte de Samsan en Corea, había
un hermano que vivía con una esposa y un hijo pequeño. Yo solo tenía un lugar donde ir, que era ir. Pero incluso cuando yo iba a esa casa, ellos me recibían con amor. En este siglo, por el Evangelio, las personas que han ido fuera para predicar el Evangelio, no había muchas personas que ayudasen, porque ellos salieron por la amor del hombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperamos con la verdad. Entonces, Jesús trabajó duro por el Evangelio de aquellos que el profeta recibirán la recompensa del profeta y aquellos que aceptan el justo recibirán la recompensa del justo, ¿no? Hay que convertirse en una persona que participe junto por el Evangelio. Esta palabra, ¿cómo puede decir? Oh, lo felicitas y dices, oh, lo hiciste bien, solo así. No, nosotros tenemos que hacerlo así, como esta persona, ¿no? Este anciano Gallo era un cristiano verdaderamente ejemplar. Participó con Juan por el Evangelio, ayudó a los desconocidos, a las cosas que necesitaban. Y el Señor, para que el Señor lo bendizca a este Gallo, oró por Gallo. Esta persona sí tiene que ser bendecida por Dios. Una persona que trabajó junto por la verdad. Ahora nosotros tenemos que vivir así. Ante las palabras, iba a seguir hablando de las palabras que hemos leído antes, pero se me ha acabado el tiempo. ¿Pero por qué? Porque esto es algo muy importante. No podemos olvidar de que tenemos que estar unidos por el Evangelio y tenemos que vivir primeramente por su reino y por su justicia. Entonces el Señor cuidará de todos nosotros. Nunca olviden esto, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, en este fin de siglo, Señor, tú nos salvaste y estamos esperando ahora tu venida, que queda poco. Esta gran misión de predicar el Evangelio que tú nos encomendaste, Señor, te pedimos de que los hermanos y hermanas nos convertimos en un solo corazón y que participemos todos para que podamos estar y para poder predicar ese gran amor tuyo, Señor. Este último tiempo que tú nos has permitido a nosotros, Señor, para que no podamos perder esta oportunidad que nos has dado, Señor, a nosotros en vano, para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos tener una vida obediente dentro de la Iglesia y que solo tengamos una vida para devolver esa gran gloria que nos diste, Señor. Dentro de poco tendremos el retiro de invierno y también por el seminario del año nuevo. Señor, oramos previamente para que estés con nosotros. Ya, Señor, por este año que se está acabando, Señor, te pedimos de que sea un tiempo que podamos utilizar para los nuevos planes del futuro. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén.